Hola, espero que estén bien. Este es nuestro tercer devocional de esta serie que titulamos Metas para el hombre cristiano. La primera meta que mencionamos cuando dimos inicio a esta serie de devocionales es que una de las metas que el varón cristiano debe perseguir es tener una buena reputación, ser irreprensible. Esto quiere decir que no debe ser algo que diga yo de mí mismo, sino lo que las demás personas, los creyentes y los incrédulos puedan decir de mi persona, de mi carácter, de mi temperamento, ¿verdad? Que yo pueda ser de buen testimonio a las demás personas. Y mencionábamos como segunda meta que el varón cristiano debe perseguir la pureza moral, la integridad moral, hablando de la intimidad sexual, de mantener esa fidelidad a su esposa y diferentes aspectos que mencionábamos a esta cuestión. Hoy el tema que vamos a ver, del cual vamos a hablar en primera a Timoteo capítulo 3, el versículo 2, la siguiente característica que se menciona para perseguir nosotros como una meta es el ser sobrios. Ahora, ¿qué idea nos da esta palabra de ser sobrio o tener sobriedad? Una de las primeras ideas que viene a nuestra mente es lo contrario, ¿verdad? Una persona que no es sobria es una persona que es ebria. Esto es que se deja controlar por sustancias, ¿verdad? Como podría ser el alcohol, como podría ser el tabaco, las drogas, e inclusive algo que mencionábamos ayer, pues es la pornografía. Entonces, un hombre sobrio es alguien que tiene control de sí mismo, por así decirlo, pero esta palabra también nos da otra idea. Una persona sobria es aquella que tiene un pensamiento claro, que puede pensar con claridad. Esto significa que aun cuando haya circunstancias difíciles, circunstancias muy problemáticas, no se deja arrastrar por esas circunstancias y toma decisiones en base a esas circunstancias, sino que en su pensamiento claro, él toma decisiones para tratar de agradar a Dios. Ahora, también esta palabra de ser sobrio nos da la idea de alguien que es estable, alguien que en base a su pensamiento claro sabe a dónde va, sabe hacia dónde se dirige, no se deja controlar, como decíamos, por las circunstancias o por las personas. A veces las personas vienen y nos dicen, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no le dices a esta persona tal o cual cosa? Y ahí nuestro pensamiento nos debe ver para ayudarnos a tomar una decisión. No una decisión que nos agrade a nosotros, no una decisión que le agrade a las personas, sino una decisión que le agrade a Dios, que sea una decisión en base a su palabra. Entonces podríamos decir eso, que un hombre sobrio es aquel que no se deja controlar por sustancias, que no se deja controlar por las circunstancias, ni tampoco se deja controlar por las personas. Es una persona, podríamos decir, una persona estable, ¿verdad? Ahora, ya mencionamos este pasaje de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2, y vamos a ver un versículo que escribe Santiago para hablar un poco de lo que no es un hombre sobrio, ¿verdad? Vamos a ver en Santiago, capítulo 1, y vamos a ver el versículo 8. Está escribiendo aquí Santiago y dice estas palabras: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Estamos hablando de sobriedad, de alguien que tiene un pensamiento claro, alguien que no se deja controlar, alguien que sabe hacia dónde va y sabe por qué va hacia esa dirección. Y aquí Santiago nos da la idea contraria, y tristemente, lamentablemente, pues vemos varones, hombres, ¿verdad?, que algún momento tomaron la decisión de entregar su vida a Cristo, pero toman decisiones en base a las circunstancias, en base a las personas. Es triste ver que hay gente en las iglesias que se va de las iglesias porque se sintió ofendido, porque no estuvo de acuerdo con el pastor, porque piensa que no lo toman en cuenta, y entonces
toma decisiones en base a sus emociones, en base a lo que las personas hacen o dejan de hacer. Y es inconstante, no solamente en eso, sino es inconstante en todos sus caminos. Vemos hombres también casados, ¿verdad?, que no saben hacia dónde están llevando a sus familias. Hombres que le dan más valor al trabajo y prefieren ir al trabajo que cumplir con la asistencia a la iglesia o el apoyar a la iglesia o involucrarse, apoyar la obra que la iglesia está haciendo, apoyar al pastor, apoyar la enseñanza, apoyar la predicación, ayudar a dirigir un programa, ayudar a la visitación, ¿verdad? Inclusive ayudar en algo que quizá alguien diga, yo no puedo hacer esas cosas, pero sí puedo ayudar en la limpieza o en mantenimiento del templo. Pero vemos hombres que, como decía, son inconstantes y no saben a dónde van, no saben a dónde están llevando a su familia y prefieren el trabajo, prefieren otras cosas, le dan prioridad a otras cosas y no están pensando con claridad, no están pensando en lo que pueden ser las consecuencias de sus decisiones y obviamente no son estables, no provocan confianza, ¿verdad? Uno no puede confiar en darle una responsabilidad a alguien que es inestable, a alguien que te dice que sí y después no lo hace, o alguien que dice que sí y lo deja a medias. Entonces un hombre inconstante pues no provoca mucha confianza. Y Santiago nos hace ver lo que precisamente no es un hombre sobrio. Ahora vamos a ver otro pasaje que nos habla ya, digamos, no de los líderes o de los pastores, porque algunos dirían, hermano, eso que usted está leyendo son los requisitos para los pastores, y pues yo no voy a ser pastor. Pero aquí Pablo escribe a los tesalonicenses, está escribiendo a toda la iglesia, ¿verdad? Y entonces aquí dice a toda la iglesia, específicamente hablando de los varones, en 1 Tesalonicenses 5, 8, aquí está haciendo un contraste de los que son de la noche, de los que duermen, y nosotros que somos luz, nosotros que debemos estar despiertos y que debemos cumplir con la obra de Dios. Y 1 Tesalonicenses 5, 8, el apóstol Pablo le dice así, decimos a toda la iglesia, pero vamos a pensar en los varones de la iglesia, dice así, pero nosotros, los creyentes, que somos del día, seamos sobrios. Y es la misma palabra, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces aquí el apóstol Pablo nos hace ver que ciertamente un requisito para ser pastor, para ser líder en la iglesia es ser sobrio. Pero también es un requisito para todo hombre cristiano. Un líder en su casa, ¿verdad? El varón casado es el líder espiritual de su hogar. Pero un líder en su hogar que no es sobrio, que toma decisiones en base a sus emociones o en base a personas, o que a veces no toma decisiones para seguir o servir al Señor, pues no es un hombre sobrio. Y eso es lo que todos debemos perseguir. Si tú eres pastor y estás viendo este video, tú debes buscar la sobriedad. Y si estás teniendo esta característica, fortalécela. Si no eres pastor y estás viendo este video, igual Dios te pide a ti lo mismo que a mí como pastor, que tú seas sobrio, porque tú eres un líder en tu hogar. Ahora vamos a ver aquí algunas ideas que Pablo nos da en este versículo. Primero nos dice nosotros, en contraste con los que son de la noche, los que están en la oscuridad, los que están en tinieblas, los que no conocen del Señor Jesús. Dice nosotros que somos del día, nosotros que somos luz, ¿verdad? Y la idea es esa, que haya un contraste entre la luz y las tinieblas, que haya un contraste entre nosotros que somos del día y los que son de la noche. Como meta debemos buscar eso, ser de luz a aquellos que no conocen del Señor Jesús. Y la primera característica que nos menciona aquí es eso, que somos del día, y después dice, seamos sobrios. Y ahí es una decisión personal, es una decisión de análisis primero, preguntarte tú a ti mismo, la verdad, ¿tengo pensamientos claros?
sé a dónde voy como cristiano, sé cuál es mi propósito en esta vida como padre cristiano, como esposo cristiano, como miembro de una iglesia. Mi pensamiento está claro en ese sentido, sé a dónde voy, sé cómo llegar ahí, sé que estoy guiando bien a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Entonces, seamos sobrios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser sobrios teniendo esta idea, verdad? Dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí, aparte de la carta a los Efesios, Pablo vuelve a usar esta imagen de la armadura que usaban los soldados en la antigüedad. La coraza, obviamente, pues era algo que cubría el pecho, ¿verdad? Pero dice que tú y yo nos debemos vestir, y ahí involucra eso, ¿verdad? A un niño, a un bebé, lo cambiamos, lo vestimos. Cuando va creciendo, igual lo seguimos vistiendo. Pero llega un momento en que el niño dice, yo me quiero poner mi ropa, yo me quiero poner mis zapatos. Y esa es la idea en la vida del cristiano también. Quizá en un sentido, el pastor, los predicadores, quien te está discipulando o te da la clase de escuela dominical, te ayudan en cierto sentido a vestirte, a ir creciendo, a madurar. Pero debe llegar un momento en tu vida en que tú debes decidir por ti mismo buscar la sobriedad, buscar el tener un pensamiento claro, buscar ser una persona que no se deja manipular o manejar por sus emociones, por las circunstancias o por las personas, sino alguien que decide, como dice Pablo aquí, vestirse con la coraza de la fe. ¿Cómo puede un hombre que antes no confiaba en Dios, que quizá era inconstante en sus caminos, cómo puede un hombre que antes tomó muchas malas decisiones y a veces en sus malas decisiones causaba daño a las personas, cómo puede un hombre así convertirse en un hombre sobrio, en un hombre estable, en un hombre de pensamiento claro y que sabe su rumbo? Dice aquí que nos vistamos de fe. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener fe? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, la primera recomendación que podríamos ver respecto a cómo ser más sobrios o cómo ser sobrios es leyendo la palabra de Dios. Yo a veces les he preguntado a los hermanos, ¿verdad? Dios me ha dado oportunidad de estar dirigiendo algunas iglesias y dirigiendo a veces estudios bíblicos y visitado algunas otras iglesias que me invitan a predicar. Y les pregunto, les digo, levante su mano quien lee la Biblia todos los días. Y a veces pocas manos se levantan. Entonces, ¿cómo podemos llegar a pensar que vamos a ser sobrios si no alimentamos nuestra fe? Si no leemos la Biblia, si no la memorizamos y la guardamos en nuestro corazón para no pecar contra Dios. Entonces, la primera recomendación, la primera idea práctica para llegar a la sobriedad es leamos la palabra de Dios y pongámosla en práctica. Ahora dice también que debemos vestirnos con amor. Vienen a mi mente varios hermanos que sabían mucho de la Biblia y repetían versículos de la Biblia, pero no eran nada amorosos. Y uno veía cómo trataba a ese hermano, a su esposa, cómo era áspero, cómo a veces era indiferente, ¿verdad? Cómo a veces inclusive exigía demasiado a sus hijos. Y ahí no hay sobriedad, ahí no hay un pensamiento claro, ¿verdad? Ahí nos volvemos como los fariseos, de yo sé, yo soy el líder y como yo sé mucho, tú vas a hacer lo que yo te digo. Pero no, dice que aquí debemos hacer las cosas con amor, vestirnos de amor. Un hombre sobrio se nota otra vez en su relación con su esposa, en su relación con sus hijos, en su relación con los hermanos de la iglesia. Es un hombre que motiva e inspira respeto y confianza, porque como decíamos, ese hombre sabe hacia dónde va, pero no empuja ni jala a los demás, sino los motiva por el amor que Dios ha puesto en su corazón. Y finalmente en este versículo dice Pablo que también tengamos la esperanza, ¿verdad?, de salvación como yelmo, que la esperanza cubra nuestra cabeza, la esperanza de nuestra salvación. Y ahí habla otra vez de
La cabeza habla de los pensamientos, habla de tener un pensamiento claro. Y nunca debemos olvidar de dónde nos sacó Dios. Yo he conocido también hermanos que son muy arrogantes, hermanos que son muy presumidos, hermanos que cuando los saludas no te dan la mano así. Quizá internamente como que te dan la mano así, casi para que les beses la mano. Y es muy triste ver hermanos que quizás saben mucho de la Biblia, pero se creen mucho. Y aquí la esperanza de la salvación es saber de dónde nos sacó Dios, del lodo cenagoso, del pecado. Íbamos directo al infierno y Él nos ha sacado de ahí para llevarnos al reino de su amado Hijo, a la luz, a estar por la eternidad con Él. Y eso debe provocar también humildad en nuestro corazón. Dice Pablo que él al principio, cuando se entregó a Cristo, decía que él era el último de los apóstoles. Todavía había un poco de orgullo en él. Todavía no había un pensamiento claro en su mente y en su corazón. Pero después, cuando escribe a Timoteo, casi al final de su vida, dice que Dios envió a su Hijo, que Cristo vino a salvar a los pecadores. Y él dice, de los cuales yo soy el primero. Después de años y años de predicar, de enseñar, de establecer iglesias, de poner pastores, Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Y la esperanza de la salvación debe producir eso, una humildad en nosotros. Y de esa manera también podremos mostrar esa sobriedad que Dios da a nosotros si leemos su palabra, si la meditamos, si la guardamos, si nosotros le hacemos crecer nuestra fe, si nosotros nos vestimos de amor y si nosotros nos damos cuenta de la gracia tan maravillosa que nos ha sido otorgada, del perdón tan grande que nos ha sido dado a través de nuestro Señor Jesús. Así que hermano, yo te invito a que consideres tu vida otra vez, que te analices. ¿Tienes un pensamiento claro? ¿Sabes hacia dónde vas? ¿Sabes hacia dónde estás llevando a tu familia, a tu esposa, a tus hijos? ¿Estás creciendo en la palabra del Señor? ¿Eres un hombre amoroso? ¿Eres un hombre que inspira confianza, que es estable, que toma decisiones que agradan a Dios? Todas esas preguntas, háztelas a ti mismo, contéstalas con honestidad y esforcémonos, como dice la palabra de Dios, en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga una vez más. Ora por mí, yo estaré orando por ti, para que Dios nos ayude a cumplir con su voluntad. Dios te bendiga, hermano.